Gracias a Dios porque el Señor está usando grandemente a nuestro hermano Ramiro, a nuestro hermano Pablo y a nuestro hermano Pastor. Amén. Que el Señor les siga dando esa sabiduría, hermanos. Hermanos, les voy a pedir de favor si abren su Biblia en el Salmo 103. En el Salmo 103, solamente voy a leer yo para ustedes, hermanos. Dice la bendita palabra de Dios. En el Salmo 103:1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y dice el 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Tiene 3 veces ahí, hermanos, que me llamó la atención porque dice de temer. Hermanos, son las 10 de la mañana. Le voy a pedir de favor si se pone de pie para orar y comenzar el servicio, hermanos, en esta mañana. Padre, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros de nuevo. Y también a la mamá del hermano Kenneth. Me imagino que debe estar bastante contento el hermano y usted de la misma manera. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y que el Señor le haya traído con bien. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta linda mañana, Padre Santo, Señor, por lo bueno y maravilloso, Señor, que has sido con nosotros, Señor. Padre, te ruego, mi Dios, que en esta mañana, Señor, tú nos hables, Señor. Padre, tú ayudes, Señor, al maestro de escuela dominical, Señor. Tú ayudes, Señor, a nuestro pastor, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner atención, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, es poco el tiempo, Señor, que estamos, Señor, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a atesorar ese tiempo que estamos aquí reunidos, Señor. Ayúdanos a poner atención, Señor. Padre, si hay algo, Señor, que está, Señor, turbando nuestro oído, Señor, nuestro corazón, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tú lo saques, Señor. Padre, quiero rogarte, Señor, por Rebeca, Señor. Padre, ella está a falta de salud, Señor. Padre, está muy mal, Señor. Te ruego, Padre, que tú le visites, Señor, en esta mañana, Señor, y toques su cuerpo, y que su cuerpo, Señor, sea sanado. Y mi Dios, y que te dé toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Padre, te ruego, Señor, por su salvación, Señor, al parecer no es salva, Señor.
Te ruego, Padre, que ese cuerpo, Señor, esa alma, Señor, sea, Padre, bendecida, Señor, y que pueda, Señor, ser salva, Señor, algún día, Señor. Toca su corazón, Señor, toca su alma, mi Dios. Y Padre, te ruego, mi Dios, que tú bendigas todo lo que aquí se hace, Señor. Padre, los himnos, Señor, las hermanas, Señor, con los niños allá abajo, con los jovencitos, Señor. Y Padre, todo lo que aquí se haga, Señor, sea de bendición, Señor, para nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poner, Señor, en marcha, Señor, en todo lo que nos enseña, Señor, que podamos salir edificados, Señor, en esta mañana, Señor. Mi Dios, yo te lo ruego, Padre, y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial. Amén, Padre Santísimo, Señor. Así como están de pie, le voy a pedir a mi hermano que pase para entonarnos un himno, hermano. Muy bien, hermanos, vamos a cantar, hermanos, como siempre es nuestra buena costumbre, hermanos. Vamos a cantar un himno también en esta mañana al nombre de nuestro Dios. Vamos a cantar el himno número 268. Vamos a cantar este himno, hermanos. Les animo que todos, hermanos, cantemos este himno número 268. Hermanos, tomen asiento. Los niños y las maestras, y pasan a sus lugares. Hermano Pablo, pase para que nos traiga a la escuela dominical en esta mañana. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. Amén, a todos ustedes. Amén, hermano.
Les voy a pedir que abran sus Biblias ahí en 1 Corintios 14. Ahí vamos a tener nuestro estudio. Cuando usted lo encuentre, le voy a pedir que se ponga de pie cuando lo encuentre. Vamos a continuar este estudio. Sabemos que es una secuencia, lo venimos haciendo capítulo por capítulo. Y voy a leer precisamente ahí donde terminamos la semana pasada, donde terminamos para poder que este estudio se vaya enlazando y para que no vayamos perdiendo el sentido. Dice ahí yo leo para ustedes en el 12 del capítulo 13, perdón, el 11, voy a leer desde el 11, dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Era el apóstol Pablo que les estaba escribiendo a los corintios. Sabemos que les estaba escribiendo, contestándoles preguntas, y él les estaba dando consejos a la iglesia de Corinto. Dice el 12: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y en el verso 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza, el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se acuerdan que el último estudio estuvo relacionado con el amor? Amén. Y dice en el 14 las primeras dos palabras, sería un consejo que les dio el apóstol Pablo a los corintios, y también obviamente sabemos que es para nosotros. Dice: seguid el amor, ¿verdad? Seguidlo. Y después sigue hablando de las demás cosas, pero tan solamente si nosotros nos quedásemos en esa palabra. Seguir es un tiempo indefinido que no tiene fin, sí. Que no tiene fin, puesto que el amor dice que permanece para siempre, y además sabemos que Dios es amor. Entonces está diciendo, pues sigamos a Dios. Si Dios es amor, sigámoslo. Amén. Amén. Vamos a orar y después estaremos dando principio. Padre, gracias, Señor, le damos en este día que nos ha dado. Gracias por su palabra, por habernos traído con bien. Pidiéndole, Señor, que usted bendiga este estudio, usted bendiga cada una de las cosas que estaremos hoy haciendo aquí, Señor. Pidiéndole, Señor, por ese estudio, y pidiéndole que usted ponga en nuestros corazones ese entendimiento para que podamos recibir y entender su palabra, Señor. Se lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Seguid el amor. Dice, en este estudio vamos a estar hablando de las lenguas. Sabemos que y muchas veces estos estudios de las lenguas vienen a ser para algunas personas controversiales, pero no deberían ser controversiales si uno se fija lo que la palabra de Dios está explicando. Si uno se deja llevar por lo que el hombre dice, entonces sí vienen a ser controversiales, porque está dejando lo que dice la palabra de Dios y se está yendo solamente a tradiciones y costumbres. Pero la Biblia es clara en cuanto a esto. Por eso el apóstol Pablo les estaba dando esas instrucciones a ellos. Dice 1 Corintios 14, dice que está precisamente hablando de las lenguas. Lo primero que queremos hacer es recorrer este capítulo, el capítulo 14, y tachar la palabra ahí en el 14, en el verso 19, dice palabra desconocida.
vea, el 14:19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Y ahí esa palabra, tal como está escrita ahí, pareciera ser que la podemos agarrar de una forma y torcerla y hacerla hacia un lugar. Pues cuando es desconocida, algunas personas podrían decirle que nadie la conoce. Pero cuando uno no conoce, por ejemplo, cuando llegué yo a ese país, para mí el inglés era una lengua desconocida, ¿verdad? Pero para mí, no para otros que ya la conocían, ¿verdad? Entonces, eso pareciera ser que el apóstol Pablo estaría hablando algo parecido así, porque pues sabemos, ya había, si vamos ahí al libro de los Hechos, vemos que había muchas diferentes idiomas. Cuando está hablando la Biblia de lenguas, está hablando de idiomas conocidos, no desconocidos. Y uno lo puede mirar a través de toda la Biblia. Cuando Dios quiso, envió mensajes a profetas, a personas, no los envió en una lengua desconocida. Venían ángeles y le hablaban en su propio idioma, ¿verdad? Algo entendible, no algo que no pudieran entender, no algo que dijeran, bueno, aquí necesito un intérprete. No necesitaban intérpretes. Cuando en el día de Pentecostés hablaron bastantes idiomas, y unos obviamente no lo entendían, pero otros sí lo entendían, porque decían, pues nos está hablando en nuestro propio idioma, ¿cómo no lo vamos a entender? ¿Verdad? Dice, Pablo no habla de lenguas desconocidas. Esa palabra, dice que esa palabra, y podría ser, no quiero ser controversial, dice que cuando traducieron, algunos traductores la pusieron como desconocida. Dice, aunque bien intencionados, pero confundidos. Siempre que en la Biblia hallamos lenguas, se refiere a lenguajes conocidos. Quiero que veamos ahí en el libro de los Hechos 2. Vamos ahí al libro de los Hechos 2 y vamos a mirar. Ahí en Hechos 2 es la primera vez que encontramos la palabra lenguas. Y siempre es bueno en la Biblia, cuando tenemos una palabra, que encontramos una palabra que no entendemos, pues debemos de buscar en dónde es donde apareció la primera vez en la Biblia, donde hay un registro. Yo sé que algunas, pues quizás no podremos saber, pero eso no quiere decir que cambie la voluntad de Dios. Dice Hechos 2 y verso 4, leo para ustedes, dice el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿verdad? Les daba que hablasen. Entonces, en el verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o en su propio idioma, ¿verdad? Lengua e idioma son sinónimos, ¿verdad? Porque yo no sé, ustedes han oído hablar que dicen, bueno, es lengua inglesa, o sea, está hablando del inglés, o la lengua española, está hablando de español. Entonces, lenguas significa idioma. Verso 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
su idioma, su lenguaje de donde nació, ¿verdad? Nosotros nacimos en México, pues en la región donde nacimos hablamos español o castellano, como le llaman, y así pues, en México hay muchos dialectos también, pero donde yo nací pues era español, y conozco algunos mexicanos que llegaron aquí y no hablaban español, bien poquito, ahora ya hablan español, pero porque venían de otras regiones, ¿verdad? Entonces, en el verso 8, 11, dice, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, les oían, entendían y sabían de qué se estaba tratando. Las maravillas de Dios. Lo que Dios había hecho. ¿Se acuerdan que pues habían crucificado al Señor Jesucristo y todos pensaban, pues aquí se acabó todo, aún hasta los apóstoles? Pero no, en realidad estaba dando principio. Ahí estaba naciendo la iglesia. Y vemos que realmente el resultado de ese día, de todos los idiomas que se hablaron, toda la gente que estaba reunida, fue un fruto bien grande. Más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje, ¿verdad? Si hubiera sido que nadie lo hubiera entendido, pues se hubieran regresado todos igual, ¿verdad? Hubieran dicho, sí, en verdad están tan ebrios todos, ¿verdad? Y punto. Pero no. Miramos que fue un fruto bien grande ahí. Dice, los judíos en Pentecostés oyeron a los creyentes exaltando la poderosa obra de Dios en sus propios dialectos, en su propio idioma. De modo que no necesitaron ningún intérprete. No necesitaban intérprete. A cada uno si hubiera habido ahí hispanos, lo hubiera escuchado en español o ingleses en inglés, pero tenemos una lista bien grande, son como unos, no sé, 16 o 18 idiomas. Y dice que a lo que yo entiendo eran 12 apóstoles o 11 apóstoles ahí, y me imagino que cada uno habló más de un idioma, o sea, más de uno, porque eran como 16, 17. Entonces, Dios les dio esa habilidad. Y vea, dicen, pero si esos son galileos, o sea, esos son mexicanos y están hablando tantos idiomas, o esos son del país que fuera, ellos eran de Galilea, dice, pues, ¿cómo van a estar hablando tantos idiomas? Y los otros se quedaban maravillados, y los otros, pues, los que los entendían, no, sí, esos, pues, si son de ahí, eso solamente puede provenir de Dios, ¿verdad? Porque no había otra explicación. Dice 1 Corintios 14, regresamos allá a 14, verso 10. Dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. El 21 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y eso es un pasaje que está en Isaías 28, versos 11 y 12, donde estaba ahí por medio del Espíritu Santo profetizando Isaías de que esto iba a pasar, ¿verdad? Hablando precisamente al pueblo de los judíos, y sabemos que pues no le escucharon. Vino el Señor Jesucristo, estaban
esperando al Mesías y ese no es, lo siguen esperando hasta la fecha. Y pues no le creyeron, no le creyeron. Ahí cuando en Pentecostés, pues sabemos que sí, todas esas personas que se reunieron allí, que eran de diferentes lugares, pero eran judíos, que venían a Jerusalén precisamente a la fiesta de Pentecostés, y por eso estaban ahí. Por eso se llama, por eso es que fue el día de Pentecostés, porque era una fiesta que así se llamaba, Amén. ¿verdad? Así se llamaba. Pablo indica definitivamente que se refiere a lenguajes conocidos, no de ningún lenguaje celestial, extraño o lenguas desconocidas, porque dice, pues todos lo entendían, era un idioma entendible. En el verso 10 lo dice, que dice, tantas clases de idiomas hay en el mundo. Seguramente en el mundo que ninguno de ellos carece de significado. Si nosotros oyemos hablar, yo estaba escuchando, por ejemplo, ayer, a personas de Laos, a personas de Camboya, y uno los escucha hablar, dice, pero ¿y esto qué? Es solamente, como decía mi tío, es un wiri wiri, ¿verdad? Y la palabra we, pues en inglés significa nosotros, y en francés significa sí. Entonces, aunque mi tío no sabía que el wiri wiri eran palabras que tienen sentido, ¿verdad? Pero uno escuchaba a esas personas y decía, bien pueden estar hablando mal de uno y uno ni en cuenta, ¿verdad? Y así, pero tienen un significado. Tienen un significado. Y una de ellas, entonces hablaba un poquillo inglés, y entonces ya empezamos a hablar. Y entonces ella decía, no, dice, para saludarse dice así, en su idioma. Obviamente, ni siquiera alcanza a entrar en el oído porque no le entiende. Pero en inglés, pues ya uno se entendía, ¿verdad? Mi esposa les dio unos tratados y estaban bien contentas. Yo pienso que ellas eran cristianas. Y digo, ¿dónde son? Dice, somos de Camboya. Y ya pues me empiezan a decir la ubicación geográfica y todo ahí. Pues sí, y uno los dice, pues sí, esto. Pero aquí dice el apóstol Pablo, dice que ninguno carece de sentido, todos tienen un significado, aunque sean diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces dice que todos tienen significado. No hay un lenguaje desconocido que no tenga un significado. Dice también en el estudio que las lenguas es un don inferior. Dice ahí en 14, desde el 1 al 25, dice, algunos quieren hacernos creer que el don de lenguas es una señal de espiritualidad superior y que los cristianos no pueden ser espirituales de verdad mientras descuiden este don. Pablo enseña exactamente lo opuesto, da tres razones por las cuales por las que las lenguas son un don inferior. Bueno, ahí lo dice, pero estaba yo indagando un poquillo, y este movimiento de iglesias que usan el hablar en lenguas empezaron como en el 1900. Entonces, desde el tiempo de la iglesia, del principio de la iglesia hasta, pues ahí lo indica, 1900 años, en los cuales después de Pentecostés no se volvió a ver ese movimiento. Bueno, lo vemos en Corintios, pero el apóstol Pablo les dijo, las cosas no son así. Todos los grandes personajes cristianos que hubo de los años 900 para atrás, ninguno de ellos estaba hablando en lenguas a la manera en que miramos aquí en Corintios.
y eran personas llenas del Espíritu Santo, que Dios las usó bastante. Muchas de ellas, pues, muy conocidos por Spurgeon y todos ellos de los años 1700 y realmente personas llenas del Espíritu Santo. Y hubo movimientos grandes aquí en Estados Unidos también. Las lenguas no edifican a la iglesia también, no edifican. Dice, debemos de tener presente que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Desde el principio esa fue la voluntad de Dios, que la iglesia fuera edificada, que fuera creciendo. Dice en 1 Corintios 12 y verso 7. Amén. Sí, gusta leerlo, hermano. Claro que sí. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Gracias, hermano. Sí. Dice, y no para el placer personal del creyente. O sea, ni para una persona, ni para un grupo de personas. Dice, los dones son para emplearse, no para disfrutarse. En esta sección Pablo contrasta las lenguas y las profecías. Dice que la profecía, como usted recordará, era la proclamación de la verdad de Dios. En ese tiempo, cuando no tenían lo que tenemos ahora, todo el conjunto de la Biblia completa. De principio no tenían tampoco los evangelios. Los evangelios se escribieron años después de que el Señor Jesucristo había sido crucificado y resucitado. Años después, podría ser 10, 15 años después de haber ascendido a los cielos, cuando se escribieron los evangelios. Pero durante ese tiempo previo, antes de que se escribieran, los apóstoles y todos los que estaban evangelizando lo estaban recitando de hechos, de que ellos lo habían vivido y lo habían escuchado del Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban traspasando lo que ya habían escuchado, ¿verdad? Entonces cuando se levantaba un profeta, porque vamos a decir, bueno, la Biblia habla de profetas, ahí habla específicamente de uno que se llamaba Agabo o Agabo. Él estaba profetizando. En alguno de esos momentos el Espíritu Santo le dijo, di esto. Y él les dijo, referente al apóstol Pablo, dice, creo que usó un cinturón y como que dijo, préstame tu cinto, y se ató y dijo, así como estoy atado, así van a atar al dueño de ese cinto allá en Jerusalén, ¿no? Entonces estaba profetizando todo el sufrimiento que el apóstol Pablo iba a pasar, y el apóstol Pablo obviamente dijo, yo estoy dispuesto a eso no, como diciendo, pues estás perdiendo el tiempo conmigo, ¿no? Porque pues eso yo estoy dispuesto para hacerlo, y realmente miramos que toda su vida estuvo dispuesto a ello, todos los sufrimientos y todo lo que pasaba, lo estuvo. Pues en una ocasión lo apedrearon y lo dieron por muerto, lo tiraron ahí ya, sacando ahí como muerto. Y cuando obviamente no estaba muerto, debió haber estado desmayado. Cuando él volvió en sí y se levantó y todo, él no dijo, vámonos de aquí porque aquí nos va a ir mal, ¿no? Él agarró y se regresó otra vez para adentro, y otra vez a lo mismo, a predicar. Y obviamente pues Dios lo guardó ahí. Cuando lo tomaron prisionero, ¿ya? Golpeado, prisionero, atado, ya estaba alabando a Dios. Y hasta ahí lo usó Dios.
¿Ah? Hasta ahí lo usó. Las personas que lo tomaron y lo echaron prisionero, pues pensaban que lo estaban castigando, privando de la libertad, pero no, pues había un propósito para ello, y el propósito fue cumplido para ello, para el carcelero y su gente. Dice, regresamos ahí entonces vemos que la profecía era el hablar la palabra de Dios, o sea, proclamarla, no leerla de algún lugar, no, sino la sabían de memoria y llevaban el mensaje. 14, verso 3, profecía, dice en el verso 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Dice que en este verso dice que habla a los hombres para su bien, para el bien, para que pues la persona entienda cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito, ¿verdad? No solamente, pues yo creo que cada uno de nosotros cuando se nos habló, pues no fue realmente que la persona haya sido tan elocuente para convencernos, porque, bueno, por lo menos en mi parte, porque Dios usó muchas personas, no solamente una, no, pero no me convenció la persona, me convenció la palabra, ¿verdad? La palabra que era, aunque era leída de una Biblia. Yo me acuerdo que fue un señor, un viejito, ya muy viejito, un americano, y él me regaló unos libritos azules que reparten los gedeones, así pequeñitos. Era un Nuevo Testamento, y ese Nuevo Testamento creo que traía los Proverbios y traía Salmos, algo así. Eran chiquitos, ya no los puedo leer, pero antes sí los podía leer. Y entonces, por algún tiempo, ese era, pues trae los Evangelios y todo el Nuevo Testamento, pues en su idioma de cada uno de nosotros, ahí hay en inglés también. Y entonces las personas, pues me pregaban, yo buscaba en ese librito, y a veces cuando estaba solo, pues también trae algunas guianzas ahí, instrucciones al principio, y pues de ahí me guiaba y le buscaba. Algunas guianzas de ellas dice por sanidad, pues entonces iba, yo buscaba los que decían de sanidad, y sí, aquí dice, y diferentes, yo no me acuerdo qué trae, pero me acuerdo que una de ellas era de sanidad, y consejos para que uno busque y lea pasajes específicos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Y ahí, y decía, nosotros damos esto, y me llamó mucho la atención porque, pues primeramente ya era un viejito, y él no me predicó, no solamente algunas cosas, pero se veía muy sincero el hablar de él, y me fue de bendición, me fue de beneficio, porque ya después de ello dije, bueno, ya necesito algo más, y compré una Biblia, y ya por fin la compré y la regalé después. Le regalé a una persona. Dice, debemos de tener presente que el propósito de los dones espirituales es la edificación de la iglesia. Verso 2 de 14:2, 1 Corintios 14:2 dice,
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice que le habla a Dios para el bien del que habla. Pues sí, si podemos pensar que si aquí llegase una persona que no habla español, que habla cualquier otro idioma, inglés o lo que sea, él puede alabar a Dios en su idioma y solamente él lo va a entender y Dios, ¿ah? Solamente él lo va a entender y Dios. Ahora, dice que hay un orden, dice, si no hay un intérprete, pues entonces calle. Ajá. Pero de todos modos él tiene comunicación con Dios y está alabando a Dios en su idioma y tiene ese entendimiento que si él está hablando y haciendo eso, va a ser un desorden, no va a ser un orden. Él va a entender que debe de guardar un orden. Y igualmente uno puede ir a una iglesia. Yo he ido a iglesias americanas donde pues es en inglés. Y si imagínense si uno se suelta a hablar español ahí y todo, no, uno sabe que pues mejor no va a perturbar a aquellos. Usted fue ahí con un propósito definido y entonces pues ellos están hablando. Le dije a una señora, ¿te molesta que oremos en español? No me molesta, ustedes oran en su idioma. Digo, porque pues inglés es muy poquito. No, dice, ustedes pueden orar en su idioma. Ella nos permitió hablar en su idioma. Ella no habla español, no entiende. Pero sí, cuando teníamos la palabra, cuando teníamos que orar, ella decía, amén. ¿Ya? O sea, sí, hermano pastor. Sí, hermano, solamente quiero decir que recordemos que Corinto era un puerto y llegaban gentes de diferentes países con diferentes lenguajes. Y imaginemos que seamos aquí nosotros, y como usted estaba diciendo ahorita, los camboyanos, que lleguen camboyanos, que lleguen chinos, que lleguen japoneses, que lleguen filipinos y que empiecen a hablar, pues no les vamos a entender. Entonces yo creo que ahí pues tendría que haber un intérprete para entender lo que están diciendo. Pero ellos pueden estar adorando a Dios, pueden estar hablando y pueden hablar a Dios y Dios les va a entender. Y ellos están edificando porque están hablando con el Señor, orando con Dios. Pero nosotros no entenderíamos nada. Y bueno, usted acaba de decir que aquella señora dijo amén, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, ¿cómo podemos decir amén pues si no entendemos? A lo mejor está maldiciendo a Dios o está hablando cosas perversas y no vamos a saber. Entonces no podemos decir amén a algo que no entendemos. Y solamente quería pues hacer énfasis que aquí era un puerto y llegaba gente de muchos países con muchos lenguajes diferentes. Y pues la iglesia, me imagino que entraban gente así, pues era una confusión tremenda. Amén. Amén. Dice en el verso 2 y el 5 el 5 de 1 Corintios 14, 5, dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, que haya un intérprete, ¿verdad? Que haya un intérprete y que pues es bonito cuando hay un intérprete, que una persona está hablando otro idioma y dice, pues aquí hay un intérprete para que les diga lo que está hablando. Y una ocasión a mí me presentaron un japonés. Ese japonés venía con un pastor americano, cristiano,
Y pues seguramente era cristiano, ¿no? Andaba con él y me dice, te presento aquí a dice, es de Japón, acaba de llegar. Y él, el japonés, no hablaba casi nada de inglés y yo también estaba casi nada. Entonces, solamente pues nos saludamos, dijimos algunas cuantas palabritas y ya fue todo lo que podemos entendernos. Si hubiese habido un intérprete que interpretara de inglés a japonés y de japonés a español y todo, hubiéramos podido tener un diálogo más amplio, pero no, simplemente nos saludamos, ¿cómo estás? Y así, y ya, fue todo. Entonces, cuando hay un intérprete, pues es bueno, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de las cosas de Dios, pues cuánto más, ¿verdad? Testificarle y saber lo que está diciendo y lo que piensa y todo. Hermano Ramiro, usted quería decir algo. Sí, yo creo que lo que tenemos que tener claro que cuando se habla pues de lenguas o idiomas, lo que tenemos que, cuando leamos la Biblia, tenemos que saber y pensar que son idiomas. Amén. Idiomas, no balbuceos, porque a veces podemos ver en la televisión, usted sabe que a veces están predicando y de repente se sueltan ahí a hablar pues diferente, ¿no? Pues no son idiomas, esos son puros balbuceos que no se entienden. Entonces, cuando leamos en la Biblia lenguas, tenemos que recordar que son idiomas. Que en la iglesia no hablan en lenguas, pues sí, idiomas, pero no nos ponemos ahí es gracias a Dios porque pues si algún día alguno de nosotros, no sé, visita otra iglesia y empiezan ahí a brincar y todo eso, pues nos vamos a dar cuenta de que no es el don de lenguas que estamos viendo aquí, porque las lenguas son idiomas. Amén. Pues es lo que nos dice la Biblia, que son idiomas, fueron entendibles. Y dice... Perdón, yo quería también compartir algo. Quiero compartir cómo nosotros conocimos al Señor por medio de unos americanos, una pareja americana, Troy y su esposa. Y bueno, el asunto es, nos invitaron a la iglesia y todo, y pues fuimos a la iglesia americana. Pero obvio que no entendíamos todo, pero eran bien lindos, todos nos querían mucho y nos traían así como la familia hispana, y algo como raro, pero se portaron súper maravillosamente bien con nosotros, cosa que experimentamos tan hermoso. Al tiempo nos consiguieron, no sé cómo, una iglesia en otro pueblo en español y fue cuando venimos a Cristo. Es lo que quiero compartir. Con el hermano William. Sí. Vea, pues yo sé que aunque cuando uno se encuentra con una persona como en ese caso, ellos tenían ese interés en que conocieran, pero o sea, ¿cómo les mostramos? Y yo, no, aunque sea algo diferente, una ocasión un hermano me dice, ¿me le puedes llevar una bolsita a mi mamá que vive allá en Guadalajara? Le digo, sí. Se la llevé y dame la dirección y todo. Cuando estaba allá en mi pueblo se me olvidó la dirección y solamente me acordaba del pueblo y pues me fui así. Cuando llegué al pueblo, y la dirección, y ya estábamos 2 horas o 3 de camino. Y haciendo memoria de lo que él me platicaba de su pueblo, pude llegar a la casa de él. Llegué y cuando ya estaba bien cerca de la casa, pues no sabía dónde era, le pregunté a un señor y no sabía ni el nombre de la señora, nomás lo único que sabía era que tenía 2 hermanos mudos. Y bueno, por allí me fui. Y ya un señor me dijo, dice es doña fulana, no me acuerdo cómo se llama. Y me dijo, caminas 2 cuadras y das así y tantas casas y ahí está. Entonces llegamos y tocamos esa puerta, contamos, 3 casas, sí, yo creo que está esa, como nos dijeron, tocamos, salió una señora y le dijimos, oiga, aquí es donde vive la mamá de fulano, sí, aquí es, y entonces
pero uno bien desconfiado porque pues cualquiera puede decir, sí, aquí es, ¿verdad? Porque pues le llevamos un regalo de su hijo. Y entonces empezamos así a hacerles más preguntas y ellos notaron que no estábamos seguros, ¿verdad? Que teníamos desconfianza. Y se mete rápido la señora y espérenme un poquito, y se mete y saca un álbum de fotos. Mire, aquí está mi hermano. Entonces buscaron una forma de que estuviéramos cómodos para poder entrar a ese lugar. Con ellos fue algo parecido también. Buscaron una forma de que se sintieran a gusto para poderlos llevar a donde sí los entendían, ¿verdad? Sí, que hubiera una comunicación. En ese caso, esa señora usó la foto a la persona que nosotros ya conocíamos. Entonces, con toda confianza nos metimos, ¿verdad? Si a ellos, esa persona no los hubiera tratado bien, no, ¿verdad? Porque aquí está raro, aquí no entramos, ¿verdad? Está raro, pero sin embargo los trataron bien. Yo entiendo a ellos porque una vez un señor nos invitó a una iglesia de americanos, y en esa iglesia se juntaban personas de mucho dinero. Y uno decía, pero ¿cómo esa persona? Pero sí, nos quería llevar, fuimos. Y sí, cuando llegamos, pues, por así, puro güero. Pero llegamos ahí y muchos se levantaron y nos saludaron. O sea, nos hicieron sentir bienvenidos. Tan solamente con eso, no necesita hablar, no necesita decir otra cosa. Si usted sabe decir, usted es bienvenido, eso es suficiente. Si usted le saluda a esa persona, es suficiente, porque siéntese aquí, ve. Y entonces, algunos solamente le hacían así porque no sabían hablar en español ni nada, ¿verdad? Y pues nomás le saludaban y ya, no necesitaban hablar, pero uno se hace sentir que va bien. Obviamente, no entendíamos la palabra, ¿verdad? Entendíamos que estaban adorando a Dios y que estaban haciendo las cosas de buena manera y que no nos estaban mirando como decir, ustedes háganse para allá. No. Nos hicieron sentir a gusto. No tenían ningún ministerio español ni nada, y fuimos algunas veces primero porque no teníamos una iglesia hispana, ¿verdad? Y lo otro, pues entendíamos poquito español, éramos dos muchachos. Entonces, pues si no tenemos otro lugar y aquí nos invitan y podemos escuchar un poquito, pues vamos. Y fuimos. Y estuvimos yendo por algún tiempo y ¿quieren comer algo? No, o sea, no vamos por comida, no vamos por nada. Íbamos solamente por escuchar el mensaje, aunque fuera en inglés. Pues no había ningún otro ministerio hispano que conociéramos. Después ya conocimos más y ya empezamos a ir a otros lugares. Pero sí, pues sabemos que el idioma es una barrera, y cuando hay un intérprete, como lo dice la Biblia, pues si no hay intérprete, calle. Pero si hay un intérprete, pues el intérprete va a hacer el trabajo, ¿verdad? Va a hacer el trabajo. Entonces dice que es necesario que haya un intérprete. Dice en la profecía, verso 3 y 4 de 14, dice el 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces dice en el verso 5 y 19, dice que es un don mayor. La profecía es un don mayor. El 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El propósito era la edificación de la iglesia, ¿verdad?
el mensaje podía llegar en cualquier idioma, podría llegar, pero que hubiera un intérprete para que entendieran y para que la iglesia fuera edificada. El don, dice que el don de lenguas es de menor categoría. En el verso 5 dice el 5, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más bien que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Sí, hermano. Si en una iglesia habemos puros hispanos o puros anglos que hablan inglés o X lenguaje, ¿para qué sería necesaria la lengua extraña? O sea, otro idioma. Yo creo que no sería necesario. Por ejemplo, aquí, ¿qué necesidad habrá o habría de que hablara alguien en ruso? A menos de que haya un ruso, ¿verdad? Y a esa persona hay que hablarle en su idioma, pues tendríamos que Dios se manifestara, que le diera el poder a alguien a hablar ese idioma, o que hubiera un intérprete para que le interpretara en su idioma. Pero si todos somos hispanos, ¿cuál es la necesidad de hablar otro lenguaje? Exactamente. Sí. Vea, yo les decía que cuando Dios hablaba a los hombres, traía un mensaje, hablaba un mensajero, un ángel, siempre en la Biblia lo encontramos que lo hizo en su propio idioma. No importaba qué idioma fuera o qué idioma hablaran. Ni siquiera se mencionaba, solamente está ahí. Lo hacía en su idioma. Y lo puede seguir haciendo ahora, ¿verdad? Ahora tenemos muchos medios. Ahora podemos, no tenemos excusa. Usted habla español, vaya y compre una Biblia en español, la va a entender. Usted habla ruso, busque una Biblia rusa, ¿verdad? Ahora, hay dialectos que todavía no tienen la palabra de Dios. Pero Dios ha usado personas, Dios les ha dado ese deseo y les ha dado ese entendimiento de traducir la Biblia a los dialectos de ellos. Yo estaba leyendo de unas personas que lo están haciendo en México y dice que hay varios grupos de personas que hablan otro dialecto, que no tenían la Biblia, ahora ya tienen, no la tienen completa, pero tienen porciones. Y ya a esas personas Dios usó a personas para que les llevaran el mensaje en el idioma de ellos. Y obviamente si uno va, dice, pues aquí quién sabe qué estará pasando. Pero ellos y las personas que tradujeron a sus idiomas saben de qué se trata, ¿verdad? Saben de qué se trata. Están haciendo un trabajo. Dios no ha terminado todavía. Dice, versos 1 Corintios 12:10. A otros el hacer milagros, a otros la profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Sabes que el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, entonces él mismo lo dice ahí, hablaba varios idiomas, y ese era un don que él podía usar para hablarles, así como aquí hay personas que son bilingües, que entienden el inglés y el español exactamente a la misma altura. Entonces, realmente es un prodigio para ellos. Pero hay otros que hablan más y otros más. Leí de una persona que él hablaba 10 o más idiomas. Y dice, un día se propuso estudiar un idioma nuevo. No me recuerdo qué idioma escogió, pero en un día aprendió un idioma. En un día estudió todo lo de ese, no recuerdo qué idioma era, pero estudió todo eso, tuvo estudio,
al siguiente día presentó un examen y lo aprobó. Murió de un derrame cerebral. Sí, porque era una persona que se esforzaba mucho. No murió exactamente ese día, pero después de tiempo murió porque él tenía, no sé, 20 certificados de idiomas que él había probado, que había pasado, los había aprendido. ¿Ah? Entonces, imagínense una persona así, cristiana, para hablarles a otra persona, pues dice, hoy me pongo a estudiar chino y mañana voy y les predico allá. ¿Ah? Así, pues los misioneros es lo que hacen. Los misioneros estudian, dicen, voy a tal región, pues voy a estudiar ese y van ahí. La mayoría lo logra, la mayoría logra hablar ese idioma. Yo conocí una señora que estaba americana también, dice, nosotros fuimos misioneros en las Islas Canarias, las Islas Canarias, dice, y aprendieron español, hablaban muy bien español, el esposo y la esposa, pero dice, pero además del español, aprendí un dialecto de ahí. Y entonces dice, sé decir el salmo, quién sabe qué, en ese dialecto, y estuvo diciéndolo y estuvo cantando. Obviamente, solamente una persona de esa lengua la entendería, pero bueno, ella lo estaba haciendo de buena fe para que nos diéramos cuenta que Dios la había usado en esa área. Y así muchos, una señora americana, misioneros en México, dice, no sabía nada de español. Dice, pero ¿y cómo aprendí? Si hablaba así como una persona ranchera, por según el área que estuvo. Y dice, bueno, aunque teníamos un estudio de español, pero dice, yo me aprendí una palabra y esa palabra la repetía todo el día, todo el día. Dice, ya ves en México los mercados cómo son, que un puesto aquí, otro así, otro así. Entonces dice, yo aprendí a saludar, lo primero que empezó, aprendí a saludar. Y entonces decía, buenos días, y se al otro puesto, buenos días, y al otro puesto, buenos días. Y así, dice, recorrí todo el mercado. Dice, y aprendía palabras, aprendí otra palabra, dice, y iba otra vez ahí al mercado a comprar cosas, dice, y así la repetía, hasta que aprendió bien español. Entonces, sí se puede, nomás que, como dicen los americanos, somos lazy para aprender idiomas. Yo soy así, no me es fácil aprender idiomas. Pero si uno empieza a practicar, sí aprende. Dice un muchacho, estábamos ahí entre él y yo, hablando algunas palabras en francés, estudiándolas según nosotros ahí, y llega un americano que hablaba español y dice, a mí me gusta venir a ese restaurante porque aquí hablan español. Dice, yo también hablo español, practico. Dice el mesero, no, si quieres en francés le hablamos. Dice, pues a ver, háblame en francés. Y ya le empieza a hablar algunas que otras palabras y pues se quedó ahí. Sígueme hablando. Dice, no, se empezó a reír ahí. Y dice, mira, te voy a decir algo. Yo nací en Canadá y mi primer idioma fue el francés. Dice, después aprendí el español, después el inglés y luego el español. Entonces, pero a lo que me refiero que sí se puede aprender, ¿no? Quizás no vamos a aprender tanto, pero sí algunas palabras. Lo que pasa es que como no se usan, no se practican, pues se olvidan, ¿no? Se olvidan. Pero tan solamente como esa señora americana, si tan solamente saludamos y luego conocemos otra y otra. Dice, si solamente una persona usa unas 100 palabras al día, entonces dice, si se aprendiera una palabra a diario, en 100 días estaba hablando, podía tener una conversación en inglés o en cualquier idioma. ¿Verdad? Pero regreso a lo mismo, no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos. Bueno, vamos a
Vamos a dejar hasta aquí el estudio, ya el horario se ha terminado. La próxima semana vamos a seguir. Acuérdense que estamos hablando en lenguas. Mi lengua es español y la de ustedes también. Amén. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie y a orar. Padre, gracias, Señor, le damos en este día, le damos gracias por su palabra y le pedimos, Señor, que usted siga orando, Señor, en su pueblo, que usted siga bendiciendo este lugar y a sus mensajeros y sobre todo que podamos en ese día salir edificados, que podamos recibir ese mensaje que usted tiene para nosotros por medio de nuestro pastor. Le damos gracias y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.